nuestro mundo, que como nos salve, ven a redimirnos, ven Señor, no tardes. Buenas tardes, otra vez reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro día, otra celebración. El Adviento nos sigue regalando la posibilidad de entender el pensamiento de Dios, sintonizar con el corazón de Dios. Nos disponemos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. En la historia de Israel que se nos narra en la Escritura, más de una vez va a aparecer esto que se llama el resto de Israel, el pueblo fiel, los pobres del Señor, que muestran que en las épocas más críticas, cuando pareciera que todo se cae, siempre Dios se reserva un resto, una porción. Aquellos que siguen manteniéndose fieles al Señor a pesar de. Y si esto lo leemos a la luz del Evangelio de hoy, vamos a entender que esto reclama la fidelidad del creyente. Es una elección que hacemos. Porque a veces nos alejamos, nos empobrecemos en la fe, diluimos el acto de creer, nos vamos opacando, nos vamos distanciando de esa palabra que ilumina, vamos eligiendo otros caminos. Si algo de esto nos pasa, nos ha pasado, otra vez pedimos perdón. Jesús, que sos fiel a tu palabra y estás siempre en medio de tu pueblo, Señor, ten piedad. Jesús, que a pesar de la rebeldía del hombre seguís saliendo a su encuentro, comunicándole tu palabra, Cristo, ten piedad. Jesús, que seguís derramando tu espíritu para que ese pueblo fiel siga construyendo el reino de Dios. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Os invito ahora a que cada uno pongamos nuestras propias intenciones. Oremos. Padre, que por medio de tu Hijo has hecho de nosotros una nueva criatura, mira con amor la obra de tu misericordia y purifícanos de nuestra antigua vida de pecado por la venida de Cristo, tu Hijo unigénito,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a dejar que la misma ilumine, nos ayude a ver con otros ojos, impregne de otro sentido. Lectura del profeta Sofonías. Entonces yo haré que sean puros los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo nos invita en actitud orante a responder a esta primera lectura, y lo hacemos rezando: el pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Cada uno de los textos tiene mucho para decirnos, ¿no? Mucho para proponernos. Sofonías, un profeta que habla duro, un profeta que tiene de pronto que mostrar, ¿no? Que denunciar la rebeldía de su pueblo. ¿Qué dice? ¿Con qué ilumina? Con este anuncio. La fidelidad de Dios se muestra en la fidelidad de un resto en el pueblo de Dios que se mantiene en el camino de esa fe. Esto tiene una belleza muy particular. A veces pensamos que el número hace las cosas, ¿no? Entonces nos sentimos felices si somos muchos. La iglesia en su historia tiene sube y baja, época de multidumbres, época de poca gente. Podemos pensar este tiempo. Me acuerdo en la década del 80 y avanzado un poco más, los templos llenos. Hoy, no. ¿Qué pasó? Muchas cosas. Una, sin duda, no la única, una sin duda, es que muy posiblemente muchos de aquellos no estaban tan convencidos. Y esto no es un juicio de valor, para nada. Porque es real que muchas veces en el ámbito religioso se da, ¿cómo decirlo?, ciertas modas, ciertos movimientos hasta sociales, ¿no? Crisis, dificultades, otros modos de pensar van a veces minando, debilitando, empobreciendo. Muchas veces cosas que son difíciles, escándalos de la iglesia, crisis profunda a nivel de personas, de familia. Pero sin duda hay un elemento que es muy, muy notorio. Aconteció en muchos momentos en la historia judía, en la época de Jesús. Una fe que no está fuerte. Va a ser la gran predicación de todos los escritores del Nuevo Testamento. Porque casi todos escriben en momentos de mucha dificultad. Y la preocupación es esto, no están fuertes en la fe. Como muestra, acuérdense el Apocalipsis, ¿no? En 2 de las cartas, de las 7 pequeñitas cartas, de los capítulos 2 y 3, en la última dice, no sos ni frío ni caliente, porque sos tibio, te voy a vomitar. Es muy duro. ¿Es amenaza? No, es llamada. Es interpelación. La situación de dificultad hacía que la crisis se acentuara cada vez más y la debilidad se volvía la tierra más próspera para caer. En la otra carta, la primera, a los Efesios, recuerda de dónde has caído. Recuerda el amor de tus primeras épocas. Esto Sofonías lo plantea. Él viene, no digo amenazando, pero advirtiendo gravemente lo que está pasando. En medio de esa crisis, un resto. Dios siempre, de alguna u otra manera, hace que parte de ese pueblo, a veces numéricamente pocos, muchas veces débiles, mantengan su palabra, mantengan la fe, sigan siendo fieles. El Salmo da una pista interesante. El Salmo 34 tiene cosas muy lindas, es largo. La liturgia toma unas partes, ¿no? Es decir, bendecirá el Señor, mi alma se gloria, que lo oigan los humildes y se alegren.
Escuchar aparece varias veces, su oír, del pueblo a Dios y Dios al pueblo. Está estableciendo un diálogo, donde mutuamente escuchan. El pueblo escucha a su Dios, Dios escucha a su pueblo. Pero en el medio del Salmo, no lo rezamos hoy, rezamos lo que viene después, pero el Señor rechaza a los que hacen el mal. Un poquito antes dice el Salmo: apártate del mal y practica el bien. Busca la paz y sigue tras ella. Es decir, ese diálogo que se establece entre Dios y su pueblo está sustentado en dos acciones. No es un diálogo, con respeto, de locos. No es un diálogo falso, superficial. Dios es fiel, Dios actúa, Dios mantiene su palabra, Dios salva. Hoy a la mañana uno de los salmos de oración decía bellísimo: nuestro Dios es un Dios que salva. El Salmo 68. Nuestro Dios es un Dios que salva. Es un Dios que actúa. El hombre tiene que hacer lo mismo. Y una expresión muy común en la Escritura es apartarte del mal y hacer el bien. Pero esto adquiere, yo creo, una altura y una profundidad muy particular en el Evangelio. El texto de Mateo, del capítulo 21, una de las tres parábolas que aparecen en Mateo después de la entrada a Jerusalén, muy simple, casi evidente. Un padre, dos hijos. Anda a mi viña, al primero. No quiero, y va. El segundo, voy, y no va. Ya está. Inicialmente no hay mucho misterio. La parábola impacta de primer movida. ¿Quién cumplió el proyecto de Dios? El primero. Es verdad, dijo no quiero. Lo hizo. El hacer. El hacer que no es una acción suelta, descolgada, casi ahí espasmódica que surge. No, el hacer que es la fidelidad permanente a la propuesta de Dios. Y el texto pone en torno a Juan, otra vez aparece el Bautista, dato sumamente rico, aparece el ejemplo. Los publicanos y las prostitutas escucharon lo de Juan y se convirtieron. ¿Ven? El primer rasgo del hacer es esa conversión. Cambio de mentalidad que lleva al cambio del corazón y que se traduce en cambio de vida. Y esto se vuelve denuncia a los religiosos de la época, y el texto lo dice muy rico. Ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Hablaba de Juan. Cada día me convenzo más que la conversión de uno, es decir, de cada uno de nosotros, se vuelve uno de los testimonios más fuertes para la conversión de otros. Pero esto supone la actitud del hijo primero. Por momentos yo podré rechazar, podré negarme, podré poner dudas, pero lo vivo, lo hago. Ese es el pueblo fiel. Ese es el hombre fiel. Y esto es lo que el Adviento nos está volviendo a proponer. Estamos casi llegando al final de lo que podríamos llamar una primera parte de este tiempo de Adviento en lo que son misas de feria de semana. Mañana terminamos esa parte y ya después empieza la segunda, que es todos los textos en torno al momento histórico del nacimiento. Ahora nos está dejando como en el umbral. Vivir el Adviento es entender que Dios me vuelve a proponer formar parte de este pueblo fiel. Entender que me llama a ser el reino de Dios, a formar parte de esta viña, su pueblo, a comprometerme, a realizar
concretamente el Evangelio. El Adviento es una nueva oportunidad para este cambio en serio de vida. Ese cambio es testimonio, ese cambio es llamada para otros. Cambio concreto, ¿eh? De la mente, del corazón, de la vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid, del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora lo ofrecemos para que lo conviertas en pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Los invito a rezar juntos y ofrecer nuestra fidelidad, nuestra conversión y coherencia en el camino de la fe, y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, te pedimos que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, principio y fin de todo lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo. En aquel día pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo electo Martín, nuestro administrador Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queriendo que esta plegaria exprese nuestra fidelidad a Dios, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Maestro y Señor que nos llama a seguirlo, a constituir este pueblo fiel, confiado, entregado, marcado por el Evangelio, felices por escucharlo, felices por participar en esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Padre, saciados con el alimento espiritual, te rogamos que por la participación en este misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Celebramos la fidelidad de Dios, pedimos por nuestra propia respuesta fiel, alegres por ser parte de este reino, de esta porción del resto del Señor. Fortalecidos y alegres nos vamos en paz. Y nos vamos cantándole a María, la Señora de la Esperanza. Hasta mañana. En nuestra patria reine la paz, en la justicia y la